Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces, es un placer y un honor para mí poder estar aquí. Muchas gracias por recibirme aquí en su comunidad, de verdad. Doy gracias a Dios por este privilegio y este honor. Muchas gracias al Padre Juan Manuel, también a José María y a todos los que están aquí presentes. Bueno, hoy nos reúne, nos convoca aquí un problema muy importante y que además, en cierto modo, ha, digamos, llamado la atención de todas las personas a lo largo de toda la historia, pero sobre todo desde que el hombre ha empezado a reflexionar, ha empezado a razonar sobre las cosas que existen para tratar de, digamos, dejar atrás aquello que antiguamente eran conocidos como mitos, es decir, explicaciones que se daban de las cosas que existen, pero que no pretendían ser, digamos, explicaciones científicas, sino más que nada narraciones a partir de las cuales se pretendía de algún modo tratar de, digamos, dar cierta razón de por qué las cosas existen y cómo existen. Además, por ejemplo, eh, bueno, el sol, ¿por qué sale? ¿Por qué tenemos, no sé, vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? En general. Hasta que finalmente el hombre ha empezado a razonar en lo que se conoce en la historia de la filosofía como el paso del mito al logos. Es decir, cuando se intenta buscar aquellas razones que verdaderamente validan las cosas, que verdaderamente nos dan conocimiento, saber sobre las cosas que existen. Y además, esto mucho más cuando finalmente con la venida del cristianismo, a través de la luz que Dios nos ha querido dar por su gracia, pues hemos podido profundizar todavía más en todas estas cuestiones profundas y que son necesarias para el hombre, para las personas en general. ¿Por qué razón? Como decía Aristóteles, el hombre desea saber de modo natural, quiere saber. Y en la medida en la que nosotros sabemos, en la medida en la que nosotros conocemos, pues entonces nos vamos perfeccionando en nosotros mismos, en nuestra naturaleza. Porque una de las partes de nuestra naturaleza justamente es el intelecto. Y por el intelecto entonces nosotros queremos saber, podemos saber y terminamos sabiendo las cosas, en mayor o menor medida. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría, con el permiso también del Padre, poder, a través de la oración, pedirle a Dios que nos asista, que nos guíe, para que así, de este modo, podamos beneficiarnos todavía más de estas cosas que hoy vamos a tratar. Así que bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos, te damos gracias porque podemos acercarnos a esta problemática y porque además por medio de tu Espíritu Santo confiamos en que vamos a poder llegar a la solución de estas para que así podamos conocer más la verdad y en la medida en la que conocemos más la verdad también te conocemos más a ti, que eres la verdad, el camino y la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ave María Purísima, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén. Santo Tomás de Aquino, ora por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, el problema de cuestión disputada sobre el mal. Así al menos es como se conocía, sobre todo a lo largo de la época de la escolástica, mal llamada Edad Media. Es una cuestión que justamente pretende de algún modo a través de la cual pretendemos adentrarnos en lo que es uno de los, digamos, de las más grandes preguntas que ha atormentado a las personas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay mal? Y si Dios es todopoderoso, si Dios es omnibenevolente, entonces, ¿por qué existe el mal? Esta es una pregunta muy importante que nos lleva, en definitiva, a
tratar de abordarlo para poder hacerlo, digamos, del mejor modo posible a través de una metodología, a través de varias preguntas, por medio de las cuales vamos a ser capaces de poder entender mucho mejor toda esta cuestión. Entonces, particularmente lo vamos a hacer a través de estas tres problemáticas fundamentales. Primero, si el mal es algo realmente, nos tenemos que preguntar esto. Es decir, ¿el mal existe de verdad? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Continúo? Ok, perfecto. Entonces, si el mal existe de verdad, es decir, si sería como antiguamente los maniqueos, una, digamos, antigua secta en la cual estuvo también, antes de convertirse al cristianismo, San Agustín, obispo de Hipona, si efectivamente hay dos principios que existen en la realidad, el bien y el mal. Lo que nos puede sonar quizás, a lo mejor el nombre maniqueos, quizás no a todos nos es familiar. En la actualidad, sobre todo a través de algunas, digamos, prácticas, algunas creencias que han venido de Oriente, de Asia, por ejemplo, podría a lo mejor sonarnos los nombres Yin y Yang. Entonces, ¿existe verdaderamente el mal como un principio del mismo modo que existe el bien? Porque si este fuera el caso, entonces también tendríamos que preguntarnos si en última instancia podríamos nosotros hacer algo en contra del mal, o si tan solo tendríamos que, digamos, abandonarnos al devenir, abandonarnos a la suerte, a las cosas que sea como sucedan, al azar, y entonces dar la bienvenida, entre comillas, tanto al bien como al mal. Porque si en última instancia nosotros, si el mal existe verdaderamente como algo, como una cosa verdadera, y nosotros no podemos hacer nada para, digamos, en realidad deshacernos de este, entonces simplemente tendríamos que, digamos, darle, como decía, entre comillas, la bienvenida al azar, darle la bienvenida al devenir tal y como vengan las cosas. Entonces, ¿esto es así realmente o no? Segunda problemática. ¿El mal existe en el bien? Sí, ¿de qué modo existe el mal en el bien? Tercera problemática, las divisiones del mal. ¿De qué modo podemos dividir el mal? ¿Cómo podemos entenderlo, digamos, de un modo lo más claro posible? Sobre todo nosotros como cristianos, además, a la luz justamente de la revelación que tenemos y que Dios nos ha querido dar, aunque hoy en día estamos tratando de abordar esto desde una sede propiamente hablando filosófica, pero un cristiano en realidad entiende que la verdadera filosofía, como diría Platón hablaba del verdadero músico, ¿no? Podríamos hablar de la verdadera filosofía, es decir, la filosofía mejor, la más pura, es aquella que nos permite entender las cosas de un modo más acabado. Y esto lo podemos hacer solo por medio, si es que también apelamos a la gracia de Dios que ilumina nuestra razón para que las cosas puedan ser entendidas más fácilmente. Así que, la primera problemática, como decíamos, si el mal es algo realmente, si el mal existe realmente. Muy bien, veamos. No, no es esta. Pero sí tiene que ser esta. Veamos. Tampoco. Ahora sí. Perdón, como están pequeñas aquí, no logro entender muy bien. No están, lamentablemente no las hemos podido tener de modo ordenado. Entonces tengo que buscarlas. Entonces, el mal es algo realmente. Bueno, lo primero que hay que hacer, lo primero que en general deberíamos hacer, sea cual sea la materia, la cuestión que querramos abordar, es definir qué significa esa palabra que estamos usando. En este caso, la palabra mal, el término mal. Bueno, lo primero que podemos decir es que el término mal tiene al menos dos sentidos. Uno, el primero, se refiere al sujeto
al sujeto como tal, en el cual, digamos, supuestamente es sujeto del mal. ¿Ok? Entonces, en este sentido, es algo. 2, o en segundo lugar, se refiere al mal en sí mismo, y en este sentido no es algo, sino la privación de un bien entitativo, decimos en filosofía. Tenemos que tratar de, digamos, aterrizar un poco todas estas palabras que pueden ser un poco difíciles de entender cuando alguien no tiene una preparación filosófica, y es justo que también así sea, no todo el mundo se tiene que dedicar a lo mismo. Entonces, trataré de hacerlo lo más sencillo posible. En el primer sentido, decíamos que el término mal lo podemos tomar en dos sentidos. El primero se refiere al sujeto del mal, y en este sentido es algo. Muy bien, ¿qué es sujeto? Bueno, le llamamos sujeto, o al menos lo que sería una filosofía realista, y muy específicamente tomista, llamamos sujeto a toda cosa que existe en sí misma. También usamos otras palabras, otros términos que son similares para poder referirnos a esto, como por ejemplo sustancia, cosa. Entonces, por ejemplo, este banco sería un sujeto. Este teléfono sería otro sujeto. Nosotros seríamos sujetos. ¿Por qué? Porque somos cosas que existen en sí mismas y que además podemos sujetar, o dicho de otro modo, ser soporte de accidentes. Entendiendo por accidente algo que no existe en sí mismo, sino que existe en otro. Por ejemplo, el color de este banco, el marrón, es una cualidad. Es un accidente. Nosotros no encontramos el color marrón, por ejemplo, en el aire o, digamos, como caminando por sí mismo. No lo encontramos, sino en algo. O en la mesa que tenemos ahí también en la imagen. Entonces decimos que la mesa es sujeto. Este banco es sujeto. ¿Sujeto qué quiere decir entonces? Sujeto es aquello que soporta los accidentes. El accidente es aquello que existe en otro. El sujeto es aquello que existe en sí mismo. Nosotros, que somos sujetos también, somos sujetos y en nosotros hay algunos accidentes. Se depositan en nosotros accidentes. Por ejemplo, el color de nuestra piel, las dimensiones de nuestros cuerpos, la posición que ocupamos en el espacio y así sucesivamente. Por lo que en este sentido es algo. Pero en el segundo sentido, decíamos, en cambio, se refiere, o sea, si es que el mal se refiere al mal en sí mismo, entonces en ese sentido no es nada, sino que es la privación de un bien entitativo. En otras palabras, lo que estamos intentando decir es que el mal no es algo que encontremos en la realidad como un principio constitutivo de alguna cosa, sino que lo encontramos en el sujeto, de un modo similar a cómo no encontramos el color blanco en la realidad como existiendo en sí mismo, sino que siempre lo encontramos en la mesa. Por lo que el color blanco en la mesa nos permite decir que la mesa es blanca. Pero el blanco en sí mismo no es algo que exista. Análogamente, de modo similar, el mal no es algo que existe en sí mismo, como que si fuera alguna cosa que vaya, no sé, por ahí, digamos, de algún modo afectando, contagiando a otras personas o a otros entes, a otras cosas. ¿Ok? Sino que siempre lo encontramos en algún sujeto. Y lo encontramos en ese sujeto al modo de una privación. Privación, como decíamos, en este sentido, de un bien entitativo. ¿Qué es un bien entitativo? El bien entitativo es aquel tipo de bien, es aquella facultad, decimos en filosofía, que le es propia al ente, es decir, a la cosa que existe en la realidad. Entonces, por ejemplo, un bien entitativo en nosotros, las personas, podrían ser nuestros ojos. Son bienes entitativos, o sea, nos corresponden por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, nosotros somos, digamos, seres videntes que ven y por lo tanto el poder ver en nosotros es un bien. El intelecto, la voluntad,
son también bienes entitativos en nosotros. ¿Por qué? Porque nos corresponden por naturaleza, de acuerdo al modo en el que Dios ha hecho cada cosa. Un bien entitativo en un teléfono sería, por ejemplo, poder realizar determinadas acciones fundamentales, como por ejemplo el llamar a otra persona. Esto de hecho es lo que significa el término, la palabra teléfono. Viene de teleos y fono en latín, es decir, el poder hablar a distancia, como también lo tenemos en televisión, ver a la distancia, y así en muchas otras cosas. Entonces, en este sentido, cuando se da una privación de un bien entitativo, es cuando, por ejemplo, para aquel que tiene la capacidad, la facultad de ver, de repente se encuentra sin la realización de esta operación. O sea, la ceguera. La ceguera es la privación de un bien entitativo llamado visión. O también, si nosotros de algún modo nos encontráramos, por ejemplo, sin la capacidad de poder tomar una decisión libremente, sin poder realizar esta operación, entonces también se estaría dando en nosotros la privación de un bien entitativo. Y así en el resto de las cosas. Entonces, el mal lo que hace es corromper o privar a cada cosa de los bienes o facultades que le corresponden por naturaleza. Entonces, en este sentido, el mal no es algo, porque de nuevo, lo encontramos siempre en alguna otra cosa y no lo encontramos como un principio constitutivo propio de la naturaleza de algo. Dios, cuando creó las cosas, las creó todas buenas. No podría obrar de otro modo, siendo Él el sumo bien. ¿Cómo sabemos qué es el bien? Porque también tenemos que poder hacer esto, ¿no? Tenemos que seguir, como decíamos, tenemos que seguir definiendo las palabras para poder entender de qué hablamos cuando hablamos. Entonces, debería ser este. Esto nos conduce entonces a la segunda problemática. Si el mal existe en el bien. Ahora, quiero ponerles también estas diapositivas por si a lo mejor también pueden ayudarles. Sobre todo, porque intentamos también poner a lo mejor alguna imagen, alguna definición. Entonces, ¿qué es el bien? El bien lo podemos definir como el apetito de las perfecciones según la propia esencia o naturaleza. Es decir, todo lo que existe apetece solo el bien, no puede apetecer el mal. ¿Qué quiere decir que apetece el bien? Quiere decir que tiene una tendencia que le hace procurar un determinado fin. Eso es lo que significa apetecer. Moverse, tener una tendencia hacia la realización de un fin, de un propósito, de alguna cosa. Y todo lo que existe, solo puede apetecer el bien que le corresponde por su propia naturaleza. Pongamos algunos ejemplos. A nosotros, personas, nos corresponde por naturaleza respirar. Es algo que además hacemos de modo, digamos, automático. Nuestra biología está hecha de ese modo. No tenemos que pensar si vamos a respirar o no, si vamos a realizar esta operación o no, sino que simplemente respiramos. Bueno, si quisiéramos nosotros de algún modo respirar bajo el agua, sería muy problemático para nosotros, porque nos llevaría a ahogarnos. Nuestros pulmones no están hechos para albergar agua, sino para albergar aire, oxígeno particularmente. Por lo que a nosotros no nos apetece el respirar bajo el agua, digamos, de un modo natural. Podríamos hacerlo porque como personas tenemos una voluntad libre, que por lo tanto nos permite autodeterminarnos, o sea, que seamos nosotros los que tomemos la decisión de realizar una acción o no, pero a menos que alguien, le sobrecoja la locura de poder respirar bajo el agua de un modo natural, espontáneo, por nuestra propia naturaleza, no haríamos algo así.
para un león. Para un león es, por ejemplo, un bien el conservar su ser, su existencia, mejor dicho, el conservar su existencia. ¿Cómo conserva su existencia el león? Bueno, como todos los animales, o sea, como todo lo que está vivo, pues el león también necesita conservar su existencia a través de la alimentación. Por lo tanto, percibe como algo bueno el tener que comer. Y entonces, a lo mejor, comienza a perseguir a una gacela o al animal que sea. Es bueno para el león, le apetece, pero al león no le apetecería, sí le apetece perseguir a una gacela para luego poder comerla. Pero en cambio no le apetece perseguir a una hormiga. ¿Por qué? Porque no es alimento para el león. Entonces, de un modo natural, no le apetece al león el perseguir a una hormiga, pero sí a una gacela. Y así con cada cosa que existe, y aún más lo vemos en los animales, en las cosas que tienen vida, que están animadas, pues que el bien es el apetito de las perfecciones según la propia esencia. Nosotros, por ejemplo, no nos sentimos mal cuando nos levantamos por la mañana porque, por ejemplo, no podemos volar. No nos ponemos a pensar, no puedo tirarme del edificio, de mi casa, y volar. Porque, bueno, me faltan las alas. Entonces no me pongo triste porque no puedo volar, porque no me faltan las alas. ¿Por qué? Bueno, porque las alas no son bienes que yo tenga, que a mí me correspondan como persona por naturaleza. Ahora, a un ave cualquiera, en cambio, un ave, bueno, que pueda volar, si en cambio se le privara de la capacidad de volar, entonces sí que habría un problema, o sea, se estaría dando un mal. Por lo que encontramos que el mal siempre es lo contrario al bien. Si el bien es algo, porque todo lo que es, como también, por ejemplo, decía San Agustín de Hipona, todo lo que es bueno es, principio que además podríamos, si alguien dijera, bueno, pero San Agustín era cristiano, bueno, podríamos tomarlo también de otros filósofos que no conocieron el cristianismo, como por ejemplo Aristóteles, Platón y otros grandes de la historia de la filosofía. Encontramos que en última instancia el ser y el bien terminan siendo lo mismo. Son convergentes. Podemos decir que todo lo que existe, en la medida que existe, es un bien para sí mismo, y bien es existir para que justamente pueda ser bien. Es decir, puesto que el ser es la actualidad de todas las cosas que existen, teniendo entonces por acto aquello que está existiendo. ¿Ok? Entonces, pues eso es un bien y se le van añadiendo cosas, dependiendo de lo que sea que estemos hablando, según la naturaleza que tenga. Por lo que entonces ya tenemos más o menos delineados qué es el bien y qué es el mal, cómo podemos definirlos. El bien se distingue entonces según su apetecibilidad, como lo pusimos aquí en la diapositiva. Es decir, según lo que atrae al ente, es decir, a la cosa, esta palabra que se usa en filosofía, que parece muy rara, ente. Bueno, ente es sinónimo de cosa, dependiendo, bueno, del filósofo podría ser también sinónimo de ser. Entonces, le atrae a la cosa en su bien, y se distinguen tres. El bien útil, que por lo tanto es un bien por otro, luego el deleitable, que también es un bien por otro, y finalmente el honesto, que es un bien por sí. La perfección de algo puede entenderse bajo tres aspectos. Primero, como constitutiva del ser de algo. Segundo, lo que se añade indispensablemente para el perfecto obrar. Y tercero, la tendencia, el tender de algo hacia otra cosa, como a su fin. Bueno, estas cosas que son un poco más difíciles, digamos, si tuviéramos que entrar en detalle de poder explicar, en última instancia nos están diciendo que aunque podamos, digamos, distinguir el bien en tres modos, bajo tres aspectos,
En última instancia, el bien es esto. Es el apetecer unas determinadas perfecciones según la propia esencia, que es lo que acabamos de explicar. Así que el mal es algo realmente, puesto que el mal es privación de un bien, entonces encontramos que no es algo realmente, no existe esencialmente, propiamente hablando. Así como la ceguera no existe esencialmente como una cosa verdadera, propia, que podríamos encontrar, digamos, de algún modo separada, por ejemplo, de los ojos, sino que la ceguera es la privación de la vista. La oscuridad es privación de la luz. El pecado es privación de la virtud. Y así, el mal es privación de un bien. Y no de cualquier bien. Ojo, esto es fundamental, sino del bien que le correspondería a la cosa según su propia naturaleza o esencia. Así que esto nos lleva a la segunda problemática. ¿El mal existe en el bien? Pues, como dijo en su momento Santo Tomás de Aquino, el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos, el único que ostenta el título de doctor común de la Iglesia Católica, en la Suma Teológica, en la primera parte, cuestión 48, artículo 2, y cito, la razón del mal consiste en que alguna cosa decaiga de su bondad. Es, pues, manifiesto que el mal se encuentra realmente en las cosas, de igual modo que la corrupción, que por sí misma es ya un mal. Y aquí, justamente, puse el ejemplo, que me adelanté yo al citarlo verbalmente, el de un hombre que lamentablemente perdió la capacidad de ver, perdió la vista, por lo que entonces le decimos que es ciego. Pero no es ciego porque la ceguera de nuevo exista como algo de modo esencial, sino simplemente como la privación de este bien, que le corresponde por su propia naturaleza. Así que encontramos que el bien sí que que el mal sí que existe en el bien, pero al modo de la privación. Y podemos entonces hablar del mal en, digamos, dos grandes modos, ¿no? Digamos, a grosso modo, de dos maneras principales. La primero como mal entitativo y lo segundo como mal moral. Encontramos, por lo tanto, y esto nos lleva a la siguiente cuestión, que nosotros vemos que hay estos dos tipos de males como, estos dos tipos de males en la realidad. Que no es tampoco esta. Bueno, en fin. Voy a seguir porque si no, se nos va a ir el tiempo solo buscando las diapositivas. Y mil disculpas. El mal existe, digamos, de dos modos en la realidad. Número uno, como privación de un bien. Entonces, si por ejemplo en algún momento yo llegara a perder una mano, entonces yo estaría perdiendo un bien de mi parte de mi cuerpo y por lo tanto de mí mismo, porque el cuerpo es parte entitativa del ser humano, de la persona. ¿No acaso Dios nos ha prometido la resurrección después de la muerte? Si es que Dios quiera, moriremos en gracia y por lo tanto podremos acceder a este beneficio para nosotros. Entonces esto sería un mal para mí, pero sería un mal moral, pues no necesariamente. Dependería de la manera, del modo en el cual yo habría llegado a perder la mano. Pero luego encontramos que hay acciones que son malas en un sentido moral. Por lo tanto, no son virtudes, sino que son pecados. Entonces, en este caso, si otra persona me habría cortado la mano, por ejemplo, no para curarme de, por ejemplo, una gangrena, no para tratar de preservar mi vida, sino simplemente porque disfruta causando dolor y sufrimiento en otra persona, entonces la otra persona sí que habría cometido un mal moral. ¿Por qué? Porque
el mal moral consiste principalmente, digamos, en lo que refiere al no obrar de un modo correcto. Es decir, si decimos que el bien es sinónimo de ser, de existir, particularmente para nosotros, entonces, o de acto, mejor dicho todavía, y sabemos, decimos en filosofía que hay dos actos. Hay un acto primero y un acto segundo. El acto primero es lo que responde, digamos, al ente, entonces a la cosa de modo esencial. A mí, por ejemplo, como persona, lo que hace que yo sea persona, que particularmente lo que hace que yo sea persona, entre otras cosas, son el intelecto y la voluntad. Y también el acto segundo. El acto segundo, en cambio, corresponde al hábito, corresponde a las operaciones que nosotros realizamos. Entonces, de este modo, encontramos que podemos dividir el mal en el agente que obra por voluntad, libremente, por tanto, en las personas, sobre todo. Podemos decir que encontramos dos tipos de males. Entonces, las primeras dos, digamos, unas dos subdivisiones de las primeras dos que hicimos. Dijimos el mal en términos entitativos y el mal en términos morales. Pues dentro de lo que es el mal moral, distinguimos el mal de pena y el mal de culpa. Mal de pena, que hace referencia a la parte, digamos, nuestra como personas, de nuestra sustancia, de nuestra esencia particularmente. Y el mal de culpa, que en cambio es aquel que se da en la medida en la que nuestras operaciones, las cosas que nosotros hacemos a diario, no realizan el fin debido. Por ejemplo, es debido el tener que amar a otra persona. Ahora no vamos a entrar en los detalles, cómo llegamos a, digamos, poder afirmar esto, porque si no, eso nos llevaría mucho más tiempo y nos hemos quedado ya sin tiempo. Así que hay operaciones que nosotros no hacemos, cosas que nosotros no realizamos, acciones que sabiendo que las deberíamos hacer, no las hacemos, pues entonces ahí se da el mal de culpa, que es, digamos, un poco, en última instancia, también el ejemplo que estaba dando antes. Si de algún modo alguien, simplemente por querer que yo sufra, que experimente dolor, viniera a cortarme una mano. Entonces, mal de pena, mal de culpa. El mal de pena lo experimentamos desde el momento en el que se ha producido la caída en el pecado por parte de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que incurrieron en la desobediencia a Dios. Por lo que entonces Dios tuvo que retirar, en realidad, digamos, esto fue algo, necesario debido justamente por su desobediencia, esa gracia y esa gracia santificante y justificante que antes les permitía a ellos ser perfectos. Les permitía, por ejemplo, entre otras cosas, disfrutar de lo que hoy en día nosotros no podemos disfrutar, es decir, la incorrupción de nuestros cuerpos, de nuestras materias. Si ellos no hubieran pecado, entonces, entre otras cosas, no hubiéramos tenido que padecer la vejez, enfermedades y muerte. Así que mal de pena, es un mal de pena que por lo tanto se deriva como tal de esta acción deliberada por parte de Adán y Eva. Y mal de culpa, en cambio, es el que a nosotros, a ellos y luego a nosotros también, cada uno tiene en virtud de las culpas que va adquiriendo en la medida en la que no obra según un deber ser. ¿Qué es esto del deber ser? Y con esto vamos a terminar. El deber ser es precisamente ese modo de cómo deberían ser las cosas para ser perfectas en virtud de su naturaleza. Entonces, por ejemplo, decimos que una línea debería ser recta, pero si es torcida, entonces está mal hecha. Decimos que cuando, por ejemplo, vamos a realizar un trabajo, pues ese trabajo se debería realizar de este modo específico, pero si yo como trabajador, como empleado, no lo realizo de ese modo, entonces soy un mal empleado. Si decimos que deberíamos, por ejemplo, amar a nuestro prójimo y nosotros como cristianos no amamos a nuestro prójimo, y por lo tanto, no solo cuando nos conviene, no solo cuando el otro nos ama, sino también cuando el otro nos persigue, entonces yo no estoy cumpliendo con el deber ser, por lo que entonces estoy incurriendo en un pecado. O sea, está mal hecha esa acción que yo debería realizar.
Así que cuando las cosas no se dirigen a su deber ser, esas cosas están mal. Si las encontramos, si decimos esto de un agente, de una persona, que por lo tanto actúa en virtud de una libre elección, entonces incurre en mal de culpa. Si en cambio lo decimos de las otras cosas que existen, pues ahí ya no hablamos de mal de pena o de mal de culpa, sino de males en el sentido de privaciones. ¿Y por qué se dan estas privaciones? Por ejemplo, porque hay una gacela que a lo mejor sufre en un incendio, sufre entre comillas, ¿no? En realidad experimenta dolor y muere en un incendio que ha sido causado, digamos, de modo natural. ¿Ok? A lo mejor por una alteración del sol que, no sé, empieza a quemar lo que puede ser hierba seca, finalmente se produce un incendio no sé, hay en una selva, en un bosque, y entonces ese animal cualquiera termina muriendo. Bueno, estos tipos de males se dan simplemente porque esos animales tienen una materia, es decir, hay un principio de corrupción en sí mismos. Y es inevitable que se produzcan, en la medida en la que tienen este principio de corrupción, es inevitable que se produzcan esos males. Dios es malo porque entonces ha hecho las cosas de este modo, porque Dios no evita el dolor de esa gacela, porque Dios no evita este otro dolor o aquel otro pecado cometido por alguna persona. Porque en la medida en la que no hablamos de Dios, no hablamos de aquello que es el ser por sí mismo, que es ser como acto puro, decimos en filosofía, sino que es ser por participación, entonces las cosas necesariamente tienen grados de existencia y por lo tanto participan también de grados de bondades. Hay mayor grados de bondades, menores grados de bondades, y por lo tanto se terminan dando estas situaciones. Esto a nosotros en la actualidad nos molesta mucho, porque en la actualidad lamentablemente estamos poniendo al hombre como el centro del universo. Así es como se hacen las cosas en general. Todo gira alrededor del hombre, como decía antiguamente un filósofo bastante malo llamado Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Pues en la actualidad se ha recuperado ese modo equivocado de pensar, se pone al hombre en el centro del universo y se dice, bueno, porque el hombre sufre, entonces, por ejemplo, los otros animales también sufren. Si está mal que sufre el hombre, también está mal que sufra ese animal. ¿Esto verdaderamente es así? En realidad no. El animal no sufre, sino que experimenta dolor. Sufrimos nosotros, que tenemos conciencia. Los animales no tienen conciencia, por lo que entonces no pueden sufrir en ese sentido. Tienen que experimentar dolor porque tienen este principio material que es propio de su naturaleza también. Así que, en última instancia, este es un problema que encontramos en la actualidad, porque en realidad, antes de más o menos de los últimos 300, 400 años más o menos, el hombre no se hacía esta pregunta, no le parecía que eso fuera un mal, no era un mal para las personas. Sí lo es en la actualidad porque se ha querido quitarle a Dios del trono y poner en su lugar al hombre. Pero nos adentramos en cuestiones que nos llevarían mucho más tiempo, que lamentablemente ahora no tenemos, pero que seguramente los próximos ponentes que vendrán a lo largo de la próxima semana y la siguiente, entonces desde una perspectiva teológica, seguramente lo podrán abordar de un modo más, digamos, más acabado. Así que, si Dios existe y Él es el sumo bien, ¿por qué existe el mal? Bueno, primero hay que poder definir qué es el mal. Si alguien les hiciera esta pregunta, tendrían que preguntarle, ¿qué entiendes tú por mal? Define qué es el mal, define qué es el bien. ¿Cómo sabes que hay un mal? ¿Cómo sabes que hay un bien? Si Dios es omnibenevolente, es omnibondadoso, es todopoderoso, ¿por qué no evita que suceda el mal? Bueno, Dios ha creado cada cosa con su propia naturaleza. Y Dios no va a actuar con su voluntad por encima de cada cosa, evitando que las cosas sucedan de acuerdo a su propia naturaleza, porque eso sí que sería un verdadero mal si Dios obrara de ese modo. Y así es como terminamos entonces con la ponencia de hoy. Muchas gracias a todos por su atención, gracias también por su hospitalidad y que Dios les bendiga.
Pues ahora, si no, igual. Ujú. No sé si él se puede quedar después, tengo la misa, y después si alguien está interesado en hacerle alguna pregunta, no De sé, por acuerdo. prisa. Ok, sí, de acuerdo, perfecto. Muy bien.